El debate sobre la posesión de armas es sin duda algo ajeno a Hispanoamérica. Para muchos de nosotros, ver la importancia que tiene este asunto en Estados Unidos nos puede parecer hasta exagerado y grotesco. Pero a pesar de esto, esta temática es muy importante y es negativo que se la trate con ligereza. La relación entre la libertad política y la libertad económica ha sido objeto de estudio por muchos pensadores durante varios siglos. La libertad y la propiedad son dos derechos indivisibles, ya que si una persona es libre, pero se le priva de usar los recursos que le permiten ejercer su libertad, esta carece de sentido. Por ejemplo, si el gobierno tiene el control del internet, el papel y la tinta, tiene el control de nuestra libertad de expresión. Si el gobierno tiene el control de las armas y nuestros medios de defensa, tiene el control de nuestras vidas. No nos debería sorprender que esta es precisamente la estrategia que históricamente han usado los tiranos: obtener el monopolio de las armas. Ya Aristóteles nos cuenta con detalle que en el siglo VI a.C., el tirano Pisístrato había conseguido el poder absoluto de Atenas por desarmar a la población. La misma metodología que Mao Zedong aconsejó en más de una ocasión. Todo buen comunista debería saber que el poder político crece en el cañón de un arma. El Partido Comunista debe controlar las armas. Tampoco es casual que los genocidios y exterminios que ocurrieron en el siglo pasado han sido planeados o facilitados por un previo desarme de las víctimas. Esto ocurrió en el Imperio Otomano, la Unión Soviética, la Alemania de Hitler, la China de Mao y Camboya. El derecho a poseer armas debería presentarse como algo fundamental e intuitivo. ¿De qué nos sirve la dignidad humana si no tenemos el derecho a defenderla? La famosa segunda enmienda de la Carta de Derechos de los Estados Unidos no permitía las armas únicamente para cazar patos y ciervos. Las permitía para defender nuestra libertad y dignidad ante los delincuentes y los gobiernos. La Declaración de Independencia de Estados Unidos era muy clara y radical en esto. Cualquier gobierno que se aleje de estos principios puede ser derrocado. Sin duda alguna, la libertad es también un compromiso. Todos debemos estar preparados para defenderla. Pero ¿cuál es el argumento para prohibir o dificultar lo máximo posible el acceso a armas para la población civil? Es la frecuente idea que si reducimos la cantidad de armas de fuego, se reducirán los crímenes violentos. Si esto fuera así, sería muy interesante, ya que Latinoamérica es la región con la mayor tasa de homicidios del mundo y con la particularidad de que la mayoría de ellos son perpetrados con armas de fuego. Además, a diferencia de otras regiones donde la primera causa de homicidios son guerras, la gran mayoría de homicidios en Latinoamérica están relacionados con actividades delictivas como robos y asaltos. Paradójicamente, la posesión civil de armas en Latinoamérica es de las más bajas que hay. Según los datos de Small Arms Survey, salvo la rara excepción de Uruguay, que posee 33 armas cada 100 personas, los demás países de la región tienen en promedio 9. Para comparar, Honduras, el país con la máxima tasa de homicidios con armas de fuego del mundo, tiene aproximadamente 14 armas cada 100 habitantes. Mientras que Suiza tiene 27, Austria tiene 30, Islandia 31, Finlandia 32, Canadá 34 y Estados Unidos 120. La idea comienza a perder un poco de coherencia, ya que la población civil de los países más seguros del mundo, como Austria, Islandia y Canadá, tienen el doble o en algunos casos el triple de armas que los países más violentos y delictivos del mundo. Si observamos los datos de la cantidad de armas per cápita y la tasa de homicidios con armas de fuego, podemos ver que no existe ninguna correlación entre ellas. Si dejáramos en el gráfico solo los países desarrollados y emergentes, vemos que tampoco hay correlación alguna, como es el caso de Japón, que posee las mismas tasas de homicidios y crímenes que Canadá, Finlandia o Islandia, pero el porcentaje de civiles armados es prácticamente cero. Por otra parte, si bien no existen estadísticas sólidas sobre el origen de las armas de los delincuentes, según los datos aportados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el 43% de los criminales compró su arma en el mercado negro, el 6% la robó, el 25% la recibió prestada o alquilada por algún familiar o amigo, el 10% la compró en una tienda de armas o de empeño y el 16% restante obtuvo el arma con otros métodos difíciles de categorizar.
Esto da evidencias de que a fin de cuentas el control de armas tampoco serviría para reducir la delincuencia, ya que en la mayoría de casos los delincuentes obtienen sus armas por medios ilícitos. Algo que en realidad debería ser obvio, justamente un criminal es por definición alguien que actúa fuera de la ley. Entonces nos estaremos preguntando, ¿cuál es la conclusión? Que no existe correlación entre la posesión de armas de fuego y la violencia o los crímenes. Algunos intentarán objetar esto, indicando por ejemplo que la fuerte regulación de armas en Australia, aplicada desde 1996, bajó la tasa de homicidios con armas de fuego. Pero lo que no cuentan es que la tasa de homicidios se mantuvo estable, simplemente bajó el uso de armas de fuego y subió el uso de armas blancas. Otros mostrarán la enorme cantidad de muertos por armas de fuego que tiene Estados Unidos comparado con otros países, pero jamás cuentan que más del 60% de las muertes vinculadas con estas son suicidios, y que sacando este factor, desde los años 90 la tasa de homicidios bajó considerablemente, aún con una población cada vez más armada. Si queremos encontrar las causas de la violencia, los crímenes y los homicidios, debemos buscarlas en otro lado. Pueden dejar sus hipótesis en los comentarios. El eje del debate está en otra cuestión. El problema no está en las armas, sino en si estas deben estar centralizadas por el Estado o no. El debate es si las armas las debe tener el pueblo venezolano o el gobierno de Nicolás Maduro. El debate es si las armas las debe tener el ciudadano de bien o los delincuentes. Aquellos que impulsan el control de armas no reducen la violencia, simplemente le entregan el monopolio de nuestros medios de defensa a una élite gobernante. Gracias al apoyo de las imprudentes y torpes políticas de desarme que promueven las Naciones Unidas, las últimas décadas de muchos países africanos y asiáticos estuvieron marcadas por masacres del gobierno y grupos terroristas a minorías étnicas y religiosas. Qué ingenuos son aquellos que piensan que para luchar contra la violencia de la tiranía hay que desarmar a los ciudadanos que viven enmarcados en las normas. ¿Acaso no se dan cuenta que los terroristas no compran sus armas legalmente? ¿O que en muchos casos es el mismo gobierno el autor de las masacres? El derecho a protegernos se volvió un crimen. Somos conejillos de India en un experimento donde los criminales que nos roban, nos asaltan y nos matan son los únicos que tienen el privilegio de armarse.